Hola chicas, chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien, que estén iniciando una muy buena semana. En esta clase, en esta sesión, vamos a hablar un poquito de manera introductoria en un dispositivo que es muy importante conocer y muy importante que lo empezamos a desarrollar en cuestiones de qué son y cómo se programan. Son programadores lógicos, son dispositivos que nos ayudan mucho al proceso de automatización. De hecho, los podemos ver nosotros como el cerebro de una automatización. Entonces, para esto voy a trabajar como un video introductorio para dar los aspectos más generales y luego ya vamos a ver un poquito más a fondo los conceptos que vamos a ver en este video son de forma introductoria. También pues haremos el repaso de las instrucciones de la actividad. Pues vamos a empezar con el video que les tengo preparado. Y vamos a ver qué es un PLC. De manera muy sencilla, un PLC es el acrónimo de controlador lógico programable. Esas son el acrónimo de PLC y esto nos ayuda a nosotros a ir viendo de manera así muy sencilla qué es lo que hace. Este tipo de dispositivos se emplea mucho en los procesos de automatización. De hecho, es una parte fundamental de la automatización, ya que es el cerebro es el que va recibiendo instrucciones, recibiendo señales y dando instrucciones. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En cualquier empresa que esté automatizando un proceso o parte de su proceso. Puede ser en la industria petrolera, en la industria metalúrgica, en la industria automotriz, pero pues vamos a ver de manera esquemática de qué se conforma un CPU. Básicamente, un PLC tiene tres bloques. El primero de ellos se llama entrada. En esta parte van a ir todas las señales de entrada y luego va a tener un CPU, que es la unidad central de procesamiento. Es aquí donde se realiza todo el proceso de recibir información, procesarla y después tomar decisiones para mandarlas a la salida. Y ahí está la tercera etapa que se llama salida. Entonces, son tres etapas: entrada, unidades, procesamiento central y salida. Supongamos un ejemplo, supongamos que ustedes quieren encender un motor presionando un interruptor de botón. ¿Sí? Este motor se enciende con el botón. Presionándola, una vez se enciende y presionando el mismo botón, se debe de apagar este motor. Es algo muy similar como lo que hacen con sus controles de su televisión. Ustedes presionan el botón rojo de power y en ese mismo botón rojo de power van a desactivar su botón. Para hacer esto, nosotros necesitamos hacer un pequeño programa para enviárselo a nuestra unidad de procesamiento. Los PLCs pueden realizarse la programación desde el mismo PLC, aunque comúnmente se realiza la programación desde una computadora externa y luego ya ese programa se envía al PLC. Entonces, siguiendo con el ejemplo, cuando nosotros presionamos el botón, pues este va a mandar una señal a la entrada. Esta señal a la entrada se va a procesar, obviamente, si es una señal analógica, como por ejemplo la tensión de un sensor, pues se tiene que ajustar esa señal, es decir, convertirla de una señal analógica a una señal digital. Después, la unidad central de procesamiento, con base al programa que le mandamos, va a procesar ese dato y va a decir, debo de encender el motor porque ya me está llegando una señal del interruptor. Manda la decisión a la salida y este a su vez enciende el motor. Cuando volvamos nosotros a presionar ese mismo botón, va a volver a mandar una señal y en la unidad central de procesamiento, con base al programa que le acabamos de poner, va a tomar la decisión de apagar ese motor. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí el PLC actúa como el cerebro, el que recibe las instrucciones y también actúa como el que está enviando las decisiones para activar o desactivar. Físicamente, esto es un PLC que les estoy mostrando en pantalla. Hay muchas marcas de PLCs, hay diferentes formas de PLCs. Cuando llevemos la materia más a fondo, lo vamos a estudiar también más a fondo. Este que les muestro aquí es un PLC Schneider. Tiene las entradas y tiene las salidas. Y aquí es donde hacemos las conexiones. Físicamente, este es un PLC. También hay otro tipo de PLC. Este es el PLC Allen-Bradley, que también es muy utilizado en la industria. Tenemos las entradas, las salidas. Si se fijan ustedes, esta es la parte de entrada, esta es la parte de salida. Aquí es donde se realiza el procesamiento por dentro. Básicamente lo que ven ustedes es un bloque
pero en realidad es una computadora, tiene puertos de comunicación hacia otra computadora en donde pueden ustedes subir el programa. Tienen un montón de funciones, nosotros vamos a ver las funciones más básicas. Hay otra marca que también es muy utilizada, que es Siemens. Son dos PLC Siemens que tienen aquí. Aquí están por la parte posterior, van a estar las entradas, las salidas y pues los dispositivos de comunicación y almacenamiento que tienen todos los PLCs. Pero pues continuando con esta introducción, miren, vamos a ver nosotros cómo se maneja o cómo podemos trabajar nosotros con un PLC. Una de las partes más importantes que nosotros hacemos con un PLC, pues físicamente son las conexiones. Por un lado tenemos las entradas, que es donde se reciben las señales. Tenemos la parte central, que es la unidad de procesamiento, y tenemos un bloque que es la salida, en donde vamos a enviar nosotros señales para activar, desactivar, poner en marcha un proceso. Pero una parte fundamental en la que debemos de poner mucha atención es la parte de cómo vamos a programar, es decir, cómo vamos a dar las instrucciones para que el PLC, en base a las entradas, tome decisiones y nos dé salidas. Generalmente se usa un tipo de programación gráfica que se llama diagrama de escalera o diagrama ladder, que es el que les muestro aquí en la parte posterior y también les muestro en la presentación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es un diagrama en donde están acomodados una serie de símbolos. Son símbolos inicialmente muy sencillos. Lo podemos ver como un interruptor común y corriente, un botón, presionen, se activa. Dejan de presionar, se desactiva. Lo tenemos, bueno, lo tengo dibujado aquí en esta parte, también lo tengo en la presentación. Y eso, a través de esos símbolos, que son contactores, que son botones, también pueden ser sensores, serían las partes de entrada, las condiciones, y en la parte de salida tenemos nosotros, pues obviamente, la acción que vamos a hacer. Encender una lámpara, un motor, tener una memoria, guardar un estado. Y esto lo podemos dividir, como se los muestro en la siguiente presentación. Aquí, miren ustedes, en esta parte que está marcada con la línea roja tenemos las condiciones. Ahí le vamos a decir, si prende este botón y prende este botón, haz esto. O si prende este interruptor y manda una señal a este sensor y también manda esta señal a este sensor, pues haz esto. Tenemos dos maneras de trabajar, la manera digital, es decir, con ceros y unos, y la manera analógica. Lo más sencillo y lo que vamos a empezar nosotros con la introducción es la manera digital, es decir, se activa o se desactiva, nada más. Entonces, ¿qué tenemos como condiciones de entrada o elementos de entrada? Nosotros podemos tener pulsadores, que son botones, que se activan al presionar y se desactivan al presionar. Hay muchos tipos de este tipo de botones, como por ejemplo limitadores, como por ejemplo pedales, botones, manijas, palancas. También tenemos interruptores, tenemos sensores y marcas o memorias que están condicionadas a la entrada. Entonces, esta parte de aquí, del lado izquierdo, son los elementos de entrada y los podemos llamar las condiciones. Es parte del programa. Y luego, en la parte de salida, en la parte derecha, tenemos las acciones. Son los elementos de salida, los motores, los indicadores, las válvulas, o también podemos tener nosotros marcas de memorias. También podemos usar elementos un poquito más avanzados como temporizadores, podemos usar contadores, que nos sirven mucho para ir aumentando el grado de automatización y control en un proceso. Esta forma de trabajar se le llama programación en ladder. Hay varios simuladores, se hace aquí, se hace en la computadora, se puede hacer en el celular también como simulación, y una vez que se verifica que es correcto, podemos hacer una simulación, a eso le llamamos correr el programa, si no hay errores, a través de una interfase podemos enviarlo al PLC y que empiece a trabajar. Es una actividad muy padre, esperemos que el próximo semestre nos toque trabajar físicamente con él, y pues vamos a continuar con la presentación. Los símbolos son importantísimos, obviamente, porque a través de estos símbolos es como nosotros vamos a ir armando nuestro diagrama de escalera. Tenemos de forma muy básica el contacto normal verte abierto, que es un interruptor, toca, envía un pulso. Sueltas, deja de enviar el pulso.
tenemos el control normalmente cerrado. Es lo contrario, siempre está activado, tocas, se desactiva. Vuelves a soltar y se activa. Tenemos una bobina normalmente abierta. La bobina es una salida, es decir, un contactor que hace un trabajo. Eso es bien importante. Y esas van a la salida. Siempre son elementos de salida. Van a estar de este lado. Son símbolos de salida. Tenemos dos, el que está normalmente abierto, que se activa cuando tiene la instrucción de activarse. Y obviamente suena muy lógico la bobina normalmente cerrada, que es como la que tengo acá, que siempre está activa, desde cuenta como un foco que siempre está encendido y se apaga hasta que haya un 1 que lo desactive. Tenemos las bobinas set y reset. Estas bobinas se activan y se desactivan, trabajan juntas para poder dar cambios de estado. Ahora, en cuanto a cómo se etiquetan los elementos, es decir, cómo se nombran los elementos, existen varias formas de etiquetar, dependerá mucho del software que estamos utilizando, pero por lo general vamos a encontrar en la parte izquierda elementos de entrada, que en inglés serían in, con la I, y por otro lado elementos de salida, ya sea memorias o una O de salida, dependerá mucho del tipo de programa que estemos usando. Aquí, como por ejemplo, tenemos dos formas diferentes de etiquetar. Miren, en la parte superior se lo señalo acá. Déjenme ver si tengo un... Aquí está. Vean, observen aquí cómo el etiquetado es porcentaje y 0.0, así le llaman al primer pulsador. Y aquí también tenemos el otro pulsador, porcentaje y 0.1. Luego los elementos de memoria, porcentaje, memoria 0.0 y salida Q, este Q nos representa salida y memoria. Aquí están, miren, vienen los nombres para un tipo de software, para otro tipo de software. En el siguiente modo de etiquetar, aquí ya no tenemos el símbolo de porcentaje, nada más tenemos la I como input, entrada, enumerada a partir del 0.0, se va a ir de manera consecutiva 0.1, 0.2. Luego tenemos una marca de memoria, aquí esta, y vuelve a estar acá. Y luego tenemos temporizador, tenemos contador, aquí sigue estando las marcas y las salidas. La diferencia entre una marca de memoria, nosotros podemos tener internamente en el CPU pequeños contactos que físicamente no existen, solamente existen en el programa, todos nos ayudan a controlar un proceso. Bien, entonces vamos a pasar ahora, déjenme cerrar aquí, borrar también las anotaciones. Perfecto. ¿A cómo se interpretaría en un diagrama de escaleras ciertos enunciados? Me faltó comentarles cómo se lee un diagrama de escalera. Un diagrama de escalera se lee de la siguiente manera. Déjenme, voy a dibujar. Se lee siguiendo esta secuencia y luego terminando con esta salida, empezaríamos por aquí y luego continuaríamos de esta manera, haríamos diagonal, aquí sí, y luego continuaríamos leyendo aquí. Es decir, se van condicionando un peldaño. También me faltó mencionarles las líneas, el nombre de las líneas, no sé si estaba ahí, sino esta línea se llama línea energizada a 24 voltios y esta línea le podemos llamar nosotros línea 0 voltios, que nos representa como las líneas de alimentación. Por un lado tenemos el positivo con 24 y por otro lado tenemos 0 para cerrar el circuito. Y cada uno de estos, déjenme borrar todos los dibujos, cada una de estas líneas, cada una de estas se llaman peldaños. Por eso se llama diagrama de escalera. Recuerden que una escalera está hecha de peldaños. Peldaño 1, 2, 3 y así hasta los que necesitemos ir construyendo en nuestro programa. Bien, vamos a pasar a un par de ejemplos para ver cómo se aplica la lógica de programación, solamente la lógica de programación. Voy a borrar los dibujos. Ahí está. Miren,
Podemos hacer 2 ejemplos, 3 ejemplos y leer el diagrama de escalera sobre un peldaño. Podemos tener una frase y la interpretación. Se las he puesto en el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, dice, si la entrada física A, ¿qué puede ser? Puede ser un pulsador, puede ser un sensor, ¿sí? Puede ser un pedal. Si la entrada se activa, entonces que se active la salida, vamos a llamarla bobina. Entonces, el diagrama de escalera quedaría con nuestras 2 líneas, siempre van a estar 2 líneas, la de 24 voltios y la de 0 voltios, y de ahí vamos a partir nuestros peldaños. Entonces, dice, si la entrada A se activa, si esta entrada se activa, entonces que se encienda la bobina A. Entonces, cuando presionemos aquí, este se va a cerrar y va a pasar la corriente de los 24 voltios, va a fluir hasta acá, a 0, entonces su línea de seguimiento es 0, y va a encender esta bobina. Luego, el siguiente ejemplo, si la entrada física A se desactiva, entonces que se desactive B. Aquí utilizamos otro tipo de contacto normalmente cerrado porque dice, si la entrada A se activa, entonces que se desactive. Quiere decir que aquí tenemos un contacto que siempre está activo. Cuando no lo presionamos está activo y la corriente va a buscar cerrar el circuito de 24, que es esta línea que tenemos aquí. 24, va a buscar siempre el camino hacia la línea de 0 voltios. Siempre va a estar buscando en cada peldaño. Entonces aquí, si se fijan, está cerrado, hay una continuidad y esta bobina siempre está encendida porque está cerrado. Aquí dice, cuando se active, cuando lo presionemos se va a desactivar. Por lo tanto, una vez que presionemos aquí, esto va a dejar de fluir y nada más va a quedar. Y nada más va a quedar hasta aquí. Otro ejemplo sería, que tengo aquí más adelante, estos 2 ejemplos son muy importantes. El primero dice la frase, si las entradas físicas A y B se activan, entonces que se active la bobina I. Es decir, si nosotros aquí hacemos el recorrido de la corriente para ese peldaño, si nosotros hacemos ese recorrido, vamos a tener aquí, empezaría, recuerden, la línea de 24 voltios, la línea de 0, por cada peldaño siempre busca ir de aquí para acá. Entonces, cuando vaya la corriente aquí, pues se va a encontrar que está desactivado y aunque se active, puede pasar al siguiente punto, pero como esta está desactivado, nunca se va a encender. La condición dice que las entradas físicas A y B simultáneamente estén conectadas, entonces ahora sí va a haber un flujo de corriente y esta bobina se va a encender. Para el caso que tengo en la parte inferior, el enunciado dice, si las entradas físicas A o B se activan, entonces que se active la bobina I. Si hacemos el dibujo, si hacemos cómo recorre el circuito de la corriente, recuerden siempre la línea de 24, la línea de 0, por cada peldaño, esto va a correr hacia este sentido, para allá. Entonces aquí se va a encontrar con una entrada abierta. Al momento de presionar o activar, se cierra, va a fluir la corriente y se va a activar esta bobina. También, en caso de la O, esta misma corriente viajaría por aquí. Si está activa, va a fluir por aquí la corriente y va a encender esta parte. Entonces aquí, ya sea que se active este o este, si se dan cuenta y siguen la línea, va a prender la bobina, ya sea que se active uno o que se activen los dos. ¿Qué es importante? Porque quise poner estos ejemplos. Este ejemplo es una compuerta AND, o en español una compuerta I, que dice que se active esta y esta. Y la parte de abajo, lo que tenemos aquí, esta es una compuerta O, que la trabajamos el parcial pasado en el submódulo número 3. Esta es la compuerta AND y esta es la compuerta OR. ¿Okay? Entonces lo podemos hacer nosotros en un proceso
dentro de un diagrama ladder. Muy bien, jóvenes, esta sería la introducción de lo que es los diagramas de escalera y la descripción a manera muy sencilla de lo que es un PLC. Obviamente, el próximo semestre lo vamos a estudiar con más en forma, vamos a hacer programas. Ahorita lo que me interesa es que ustedes lo conozcan y ya tengan la noción de lo que sigue. Bien, ahora vamos a pasar a la actividad, que es lo que van a hacer ustedes. Dado que es una actividad de introducción, en esta actividad van a realizar un ejercicio muy pequeñito. Van a realizar en una hoja de su libreta, van a realizar 3 diagramas de escalera. En el primero van a realizar el diagrama de escalera para simbolizar la compuerta AND. En otro diagrama de escalera van a trabajar y van a poner la compuerta OR. Y finalmente, en un tercer diagrama de escalera van a poner un diagrama ladder, un diagrama de escalera para encender un foco presionando un botón que se encienda un foco. Y luego, cuando suelten ese botón, pues que se deje de encender ese foco. Son ejercicios bien sencillos, muy fáciles. Les digo, esta es una actividad de mera introducción. Me interesa que conozcan qué hace. Y esta actividad tiene un valor de 6 puntos. La fecha de entrega es este viernes. Les he puesto aquí el video que tiene, obviamente, de manera detenida, una explicación completa de estos ejercicios para que se les facilite hacer la actividad. Bien, chicos, pues esa es la actividad de este lunes. Yo espero verlos en el siguiente video. Si tienen alguna duda, recuerden, tenemos nuestro canal directo, que es el grupo de WhatsApp, para atender este tipo de dudas. Que estén